Saludos a todos, tanto a mis amigos del canal Un Nuevo Amanecer, así como a mis amigos de la página A New Day is Beginning. Como es de conocimiento de ustedes, esta semana estaremos discutiendo la serie ¿Tiene autoridad la Biblia? Y empezamos ya a discutirla el domingo pasado, así que los que no pudieron ver la parte 1, les invito a que vean la parte 1. En esa parte estuvimos hablando sobre las diferentes evidencias arqueológicas que existen sobre la Biblia. Esta serie obviamente se decidió hacer en base a unos ataques que están habiendo por muchas personas de la clase artística en conferencias de prensa, donde han cuestionado la autoridad de la Biblia para decir lo que es correcto o incorrecto, y muchos han cuestionado la veracidad. En origen a eso es que surge esta serie ¿Tiene autoridad la Biblia? Y el domingo pasado estuvimos dando una serie de datos arqueológicos y de descubrimientos arqueológicos que comprueban que la Biblia ciertamente no está narrando un conjunto de historias imaginadas y creadas por los cristianos, sino un grupo de relatos verídicos y reales de los que se han encontrado mucha evidencia. En el tema para hoy estaremos enfocándonos más no en las historias, sino en los personajes bíblicos y en qué evidencia se ha ido encontrando sobre la existencia de esos personajes que tienden entonces a corroborar aún más los relatos bíblicos. Si te interesa el tema, no te despegues, escúchalo, compártelo, dale un like. Y es momento de que nos unamos y defendamos nuestra posición como cristianos en unos momentos en los que hemos sido atacados por distintos grupos, que muchos de ellos pertenecen al ateísmo y otros pues no sé en qué creerán, pero obviamente la Biblia no les ayuda a justificar sus estilos de vida. No te retires y comenzaremos en breve. Muy buena hora al colapso del mundo viviente. Muy buenas tardes a todos. Están viendo en estos momentos o que me vean en el futuro. La puedo utilizar para muchísimas maneras. Todas las personas a quien admiro mucho. Muy buenas tardes a todos mis amigos. Mi nombre es Wanda. Aquí de regreso, mi nombre es Wanda para aquellos que no me conocen. Así que en esta, la semana que muchos consideran como la Semana Mayor, otras denominaciones le conocen como la Semana Santa. Todos sabemos que es una semana de recogimiento espiritual, para interactuar más de cerca con Dios. Así que en esta semana que la comunidad cristiana se une en conmemoración del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, he decidido desarrollar esta serie donde levantamos una voz de alerta para hacer conciencia de cuán veraz es la Biblia y de las maravillas del cristianismo y de las maravillas del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y obviamente la hemos querido enfocar esta serie más que nada en los descubrimientos arqueológicos e históricos. ¿Por qué la hemos querido enfocar en eso? Porque eso es, si le mencionamos la Biblia, muchos de ellos van a atacar y van a decir que la Biblia no es real, o que la Biblia no es cierta, o que eso son historias de fantasías. Por lo tanto, nos hemos querido ir a través de lo que ellos entienden y creen que es la evidencia arqueológica, científica y la evidencia histórica.
Obviamente el tema se divide en 4 partes. La primera parte obviamente ya la discutimos, que hablaba sobre la arqueología y sobre la evidencia arqueológica de la Biblia. En esta parte vamos a hablar sobre la evidencia de los personajes bíblicos que comprueban así muchos de los relatos y las historias bíblicas. Ya mañana vamos a estar hablando sobre el surgimiento del cristianismo. Y en el último tema de esta semana va a ser sobre las profecías. Profecías que se han cumplido, profecías que se están cumpliendo y profecías que se cumplirán. Todo esto en la serie Tiene autoridad la Biblia. Comenzando el tema de hoy, la Biblia establece que una de las hazañas más sobresalientes durante el periodo del servicio hebreo en Egipto fueron la construcción de 2 ciudades. Si leemos nosotros los cristianos la Biblia, en Éxodo 1 al 11, la Biblia establece que los hebreos en ese periodo, ¿verdad?, que estuvieron de esclavo en Egipto, se destacaron en 2 construcciones. Dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de Pitón y de Ramsés. Estas ciudades históricamente fueron comprobadas que existieron. E incluso hay una de ellas que desapareció. Y muchos arqueólogos se han preguntado si esa que desapareció, que quedó desolada, es donde las plagas azotaron. Así que eso es una pregunta que se la han hecho muchos arqueólogos, muchos científicos. La mayoría de ellos creen que fue la ciudad de Ramsés, en el delta del Nilo, durante el reinado de Ramsés II, el cual fue de 1279 a.C. al 1213 a.C. Esa ciudad fue abandonada hace aproximadamente unos 3000 años, quedó desolada, y aunque su reinado había comenzado con un clima agradable, terminó siendo un reinado con un clima muy seco. Así que existen numerosos registros que pueden comprobar la existencia del faraón Ramsés. Muchos. Si se busca, existen demasiado, incluso de las reinas que tuvo, que la amaba Nefertiti, hay tumbas con su nombre, etcétera, etcétera, dándole una veracidad a el capítulo de Éxodos, donde se establece que hubo una esclavitud hebrea y luego hubo un éxodo de Egipto de parte de los hebreos. Así que existen numerosos registros históricos que hablan de Ramsés, no solamente la Biblia, muchos registros históricos. Sisac fue un faraón de Egipto también. Así que en Primera de Reyes 11:40 y 14:25 hay evidencia donde se habla de ese faraón, de Sisac. Existen numerosas inscripciones que se han descubierto y existen distintos registros históricos de ese faraón, el faraón Sisac. Así que nuevamente podemos ver un personaje que fue escrito en la Biblia referente a él en el libro de Reyes y que históricamente se comprueba la existencia de ese personaje. También tenemos a Ofras.
Ofras, si buscamos en el libro de Jeremías capítulo 44, versículo 30, se hace mención de Ofras. Y la historia nos confirma que era de hecho el faraón de Egipto durante la época del profeta Jeremías y del rey Nabucodonosor de Babilonia. Así que nuevamente, para esas personas que quieren decir que esos relatos no fueron verídicos, que fueron inventados por los cristianos, que no son reales, nuevamente hay y surge evidencia histórica que confirma y va de acorde a lo que la Biblia ha narrado. Ezequiel, el personaje de Ezequiel, se descubrieron pruebas contundentes de la existencia de Ezequiel en el año 1967 y de eso estuvimos hablando en el programa anterior. Así como de la evidencia de Zacarías y de Nahum, también se descubrieron evidencia en los rollos del Mar Muerto, de los cuales hablamos también de esos personajes en el programa anterior cuando hablamos del tema de los rollos del Mar Muerto y cómo esos rollos habían dejado en evidencia muchos de los fragmentos originales del Antiguo Testamento. Caifás. Ahora vamos a unos personajes muy interesantes porque son unos personajes que van rodeando la historia de una manera u otra de Jesús, de Cristo, del Dios de los cristianos, del Dios en el cual nosotros creemos, del Dios en el cual esta semana la mayoría de los cristianos recuerda y conmemora su sacrificio en la cruz por darnos vida eterna a nosotros. Así que Caifás fue un personaje que los evangelios te hablan de Caifás. ¿Por qué? ¿Qué papel jugó Caifás en todo eso? Bueno, Caifás fue el que prácticamente lleva a Jesús y le somete cargos a Jesús y finalmente lo lleva para que Jesús fuera juzgado y posteriormente condenado. La mayor evidencia histórica de la existencia de un personaje del Nuevo Testamento fue encontrada en el 1992 y se trató del descubrimiento ¿de quién? De la tumba de Caifás y de su familia. El sacerdote que precedía el tribunal que condenó a Jesús y que le entregó a los romanos para ser crucificados. Los huesos de la familia estaban en una vieja cueva de Jerusalén. Después de 2000 años que hubo de debate y de dudas, las inscripciones de los osorios y la edad de los huesos apuntan directamente a que fue ese sacerdote y su familia quienes fueron encontrados en esa tumba. Bruce Shilton, profesor de religión de New York, dijo: el tipo de escritura, los nombres que aparecen, el método de enterramiento, su localización, todos estos datos definitivamente aportarán una información crucial para comprender la era que vivió Jesús. Los huesos estaban en osorios y uno de ellos llevaba escrito José, hijo de Caifás. El descubrimiento fue accidental,
mientras se construía una carretera en el 1990 y los obreros se toparon con una amplia zona llena de sepulturas. Y para sorpresa de los arqueólogos, ahí estaba la tumba de Caifás. Así que ese sacerdote del cual hablan los evangelios, nadie puede decir que no existió o que nos inventamos el nombre los cristianos, porque existe una evidencia de que es real, de que fue sacerdote en ese tiempo y se descubrió toda la evidencia al respecto. Tiberio sabemos que también los evangelios lo nombran como que era el emperador romano en el tiempo en que Jesús fue condenado a la crucifixión. Y se han encontrado monedas grabadas con el nombre de Tiberio, por lo cual no existe duda alguna de que realmente existió un Tiberio, emperador romano, y hay evidencia de que existió y que la época coincide con esa época en que los evangelios relatan que fue la muerte y crucifixión de Jesús. Poncio Pilato. ¿Quiénes de ustedes, los cristianos, no saben quién fue Poncio Pilato? Creo que todos los cristianos sabemos quién fue Poncio Pilato y creo que los grupos atacantes a los cristianos y los ateos también conocen muy bien quién fue Poncio Pilato. Pero hubo evidencia, hay evidencia de que Poncio Pilato realmente existió. Sí, Poncio Pilato fue el gobernador de Judea, tal cual lo narra la Biblia. Los arqueólogos encontraron, la famosa piedra de Pilato, que fue grabada de la siguiente manera, y estaba grabada así: Poncio Pilato, prefecto de Judea. Y esa piedra se encuentra actualmente en un museo de Jerusalén. Así que los que visiten a Jerusalén y visiten los museos de Jerusalén podrán encontrar, busquen información para que vean cómo van a poder ver la piedra de Pilato. Herodes, todos sabemos que en la historia Pilato en un momento trató de referir a Jesús a Herodes. ¿Era Herodes un personaje real en ese entonces? Sí, se han encontrado monedas impresas como que Herodes era el mandatario de Galilea, tal cual lo dicen los 4 evangelios. Muy interesante. Vemos cómo se ha encontrado evidencia arqueológica, ¿verdad? De todos esos gobernantes que estaban para el tiempo de Jesús, cuando Jesús fue condenado. Y se ha encontrado evidencia también de sacerdotes que también estaban y jugaron un rol muy importante en ese entonces en que Jesús fue condenado. Y muchos podrían decir, en adición al manto de Turín, ¿hay alguna otra evidencia arqueológica de Jesús? Pues mira, esto habría que hacer una investigación extremadamente profunda, a ver si se han descubierto cosas arqueológicas que pertenecieran a Jesús. Pero permíteme decirle, Jesús no tuvo casa, para empezar. Jesús vivía donde le cogiera la noche. Así que va a ser imposible encontrar una casa de Jesús porque simplemente Jesús no tenía casa. No tenía propiedades. Fue perseguido tanto por los sacerdotes como por los políticos de turno. Así que no tenía
propiedades que incluso fue enterrado en una tumba que le fue prestada, que no era de él. Así que es en ese sentido descubrir alguna propiedad que le perteneciera a Jesús es un poco difícil, porque Jesús vino a dar, no a recibir. Jesús no tenía propiedades, no era millonario, no tenía nada, porque Jesús se dedicó a dar amor, a dar salud, a dar bendición. Así que en ese sentido, encontrar una propiedad arqueológicamente de Jesús, yo creo que va a ser prácticamente una misión casi imposible. Pero es muy interesante que existen dos historiadores romanos que escribieron en el siglo II y nacieron 50 años después de la muerte de Cristo, y se han encontrado los escritos de ellos. Uno de ellos es Publio Cornelio Tácito, un senador romano, en el cual en su Historia Annales, publicada en el año 115 después de Cristo, confirma la conexión entre Cristo y Pilato. Él escribió lo siguiente: consecuentemente, para deshacerse del informe de Nerón, infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada, llamados cristianos. Cristo, de quien se origina su nombre, sufrió la penalidad más extrema durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de sus procuradores, Poncio Pilato, y una acusación maliciosa, aunque fue aprobada y comprobada en el momento. Miren qué detalle tan importante aquí. Esto fue escrito por un romano, no un judío, un romano, y que pertenecía al gobierno de Roma. Y él está narrando cómo el líder de los cristianos era Cristo. O sea, él está confirmando que hubo un personaje de nombre Cristo, Jesucristo, y que ese personaje fue condenado por Pilatos y que fue condenado por una acusación maliciosa. Así que este señor, que nada tiene que ver con los cristianos, que incluso pertenecía al grupo que estaba persiguiendo a los cristianos, en uno de sus escritos, que sí fue encontrado arqueológicamente, hace mención de la relación entre Cristo y Pilato. En este escrito no solo se confirma la existencia de Cristo, en este escrito también se confirma lo que dice Lucas 3:1. Tal cual Lucas 3:1 lo escribió, está escrito en ese evangelio, así lo confirmó este senador romano. ¿Por qué? Porque dijo que fue en el imperio de Tiberio y que fue Poncio Pilato el que finalmente condena a Cristo por unas acusaciones maliciosas. Y cuando leemos Lucas 3:1, dice: en ese año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Turea y de la provincia Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. O sea, también pueden los que estén interesados en la investigación buscar el libro de Mateos capítulo 27 versículos 2 al 22 y van a ver cómo lo que se narra en ese libro de Mateos concuerda totalmente con lo que escribió
ese senador romano y que sí se encontró evidencias arqueológicas de ese escrito. Otro senador, Cayo Plinio Cecilio, gobernador de Britania, escribió al emperador Trajuno pidiendo un consejo. Y de eso se encontró evidencia y hay evidencia histórica. En una de las cartas encontradas, él escribe lo siguiente: ellos declararon que la culpa no llega a ser siniestra. Ellos se reúnen regularmente antes del atardecer en un día determinado para cantar versículos a Cristo, como si ese Cristo fuera Dios. O sea, aquí obviamente está haciendo una clara referencia a los cristianos y cómo ellos se reunían en un determinado día al atardecer para cantar versículos a su Dios, el cual él llama es Cristo. Así que obviamente nuevamente se hace referencia a Cristo como el líder de los cristianos y nuevamente se hace referencia a la persecución cristiana que estaba habiendo en aquel entonces por parte de los romanos. Lucas escribió que José y María regresaron a Belén porque un gobernador sirio llamado Quirino estaba llevando a cabo un censo. Si ustedes buscan el libro de Lucas, Lucas habla de cómo José y María tienen que regresar a Belén por un gobernador llamado Quirino. Los descubrimientos arqueológicos en el siglo XIV revelaron que Quirino era también un procónsul de Siria y de Sicilia entre 2 años antes de Cristo hasta la muerte de Herodes. Así que el nombre de Quirino fue descubierto en una moneda de ese periodo de tiempo y sobre la base de una estatua erigida en Antioquía de Pisidia. O sea, Quirino, que es nombrado en la Biblia por Lucas, existió justo en el tiempo en que Lucas está narrando que él existió también. Fíjense en cómo los 4 evangelios son escritos por autores distintos. Fue escrito uno por Lucas, uno por Juan, discípulo de Dios, uno por Mateo, discípulo de Dios, y uno por Marcos. Pero cuando usted compara esos 4 evangelios, prácticamente es lo mismo lo que están hablando. Están hablando del nacimiento y la vida de Dios. Ya al tú comparar 4 libros escritos por 4 personas distintas y que te dicen exactamente la misma historia, tal vez cambia uno que otro detalle, tú puedes saber que esa historia realmente así ocurrió. Josefo, del año 37 al 101 después de Cristo. Cuando se examina la modesta descripción de Jesús redactada por Josefo, ese historiador judío escribió lo siguiente de Jesús. Jesús vivió en Palestina, era un hombre sabio y un maestro que realizó hechos sorprendentes y tuvo muchos seguidores llamados cristianos. Así que Josefo, que vivió bastante cercano a esa época en que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, él, a pesar de que no era cristiano, simplemente era un historiador judío,
él también hace referencia a Jesús y narra cómo Jesús había vivido en Palestina, era un hombre sabio y un maestro que realizó hechos sorprendentes. Así que, aunque arqueológicamente no se haya encontrado una propiedad de Jesús, pues obviamente no se va a encontrar una moneda de Jesús, no se va a encontrar una casa de Jesús, no se va a encontrar una tumba de Jesús, porque Jesús vino en toda humildad a servir. Sí se han encontrado mucha evidencia arqueológica de cartas de gobernantes de Roma donde se hace referencia a Jesús, donde se relaciona a Jesús con Pilato, y de judíos que también historiadores judíos no creyentes, no cristianos, que también hacen referencia a Jesús. Pablo fue fundador de comunidades cristianas. Los cristianos sabemos que al principio Pablo, ¿qué era lo que hacía según la Biblia? Perseguir a los cristianos. Pero luego se convirtió. Fue evangelizador en varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Efeso, Roma, y es redactor de algunos de los primeros escritos crónicos cristianos, incluyendo el más antiguo de la primera epístola a los tesalonicenses. Obviamente, Pablo es una de las figuras más influyentes en el cristianismo y de sus escritos se han encontrado copias tan antiguas como el papiro de los años 175 después de Cristo. O sea que hay un periodo corto y ese papiro fue encontrado con escritos de Pablo, los cuales fueron aceptados por todas las iglesias. Otro descubrimiento interesante es que en Corintios fue descubierto en el 1929 un pavimento inscrito en el que se menciona a Erasto como edil. Recuérdese que si usted busca Romanos 16:23, Pablo saluda ¿a quién? A Erasto, a quien llama tesorero de la ciudad. Y se confirmó la existencia de Erasto. ¿Y dónde se confirmó esa existencia? En Corinto. Al final del viaje, Pablo añade que Erasto estaba en Corinto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. O sea, que se descubre evidencia de Erasto. ¿Y dónde se descubre evidencia de Erasto? En Corinto. Y Pablo habló de Erasto. ¿Y dónde dijo Pablo que estaba Erasto? En Corinto. Nuevamente hay una conexión entre el escrito de la Biblia en Timoteo y lo ocurrido históricamente. Así que yo creo que en estos 2 días ya hemos visto evidencia arqueológica, ¿verdad?, que confirma la veracidad de las Sagradas Escrituras. La evidencia histórica que confirma la realidad de muchos personajes mencionados en la Biblia y cómo estos personajes estuvieron relacionados, muchos de ellos, a Cristo, especialmente relacionados a la muerte de Jesús. Ya hemos visto bastante evidencia y podríamos invertir 3, 4, 5 días más, ¿verdad?, hablando de la evidencia encontrada que confirma lo que la Biblia dice, que confirma que la Biblia es real, que confirma que la Biblia tiene autoridad, que confirma que Dios es un Dios vivo. Incluso hay entrevistas a médicos
donde se les ha preguntado si esa crucifixión que tuvo Jesús coincidiría todo como lo dicen los evangelios y su muerte finalmente coincidiría, porque hay muchos ateos que incluso han cuestionado que si vieron a Jesús resucitado fue porque a lo mejor cuando lo bajaron de la cruz él seguía vivo y no había muerto y después se le presentó a las personas. Pero la realidad es que no hay posibilidad de que Jesús no haya estado muerto cuando lo sacaron de la cruz. Esa posibilidad no existe. Según entrevistas a muchos médicos, los médicos dicen que ese tipo de muerte definitivamente queda totalmente comprobada. Jesús, cuando sale, lo ponen y lo quitan de la cruz del Calvario, estaba muerto. Y esas entrevistas a muchos médicos se hicieron debido a que muchos ateos alegaban que a lo mejor ese Jesús resucitado que habían visto era porque nunca había muerto. No, ya los médicos han dicho, murió. Si se crucificó de esa manera como se describe, estaba muerto. Así que ya hay evidencia de que la Biblia no está mintiendo. Ya hay evidencia de que Jesús murió y resucitó, porque es imposible que más de 200 personas lo hayan visto vivo por una imaginación, por una alucinación, por algo que no era real, porque tuvieran algún padecer mental. No es posible. Eso ya también los doctores han dicho, no es posible que 200 personas tengan la misma visión y la misma imaginación. No es posible. Ya dejen de tratar de decir que la Biblia no es real. Ya dejen de tratar de decir que Jesús no fue real. Ya dejen de tratar de decir que Jesús no resucitó. Hay evidencia suficiente para aquellos que quieren creer y ver la verdad. Una cosa es tú tener evidencia y no querer creer porque no te convenga creer. O otra es no tener evidencia. Pero aquí hay evidencia suficiente de que Dios vive, de que Dios reina y de que las sagradas escrituras fueron inspiradas por Él. Una pregunta muy interesante es la que les dije en el programa pasado y que vamos a estudiar con más cautela en el siguiente programa. ¿Estarían los discípulos y los cristianos a dar su vida por una mentira? ¿A pasar hambre, peste, a ser perseguidos, a vivir en cuevas por una mentira? Definitivamente no. Aquí no somos los cristianos los que estamos mintiendo. Date la oportunidad de tú mismo investigar y date la oportunidad de tú mismo sentir las grandes maravillas que Dios puede hacer por ti y por tu familia. No creas lo que otros digan simplemente por creerlo. Date la oportunidad de entregar tu vida a Dios y ver el poder transformador de Dios en tu vida. En nuestro próximo tema estaremos tocando el surgimiento del cristianismo. ¿Cómo es que el cristianismo surge? ¿Y cuánto fue el dolor, la persecución y el sufrimiento que esas personas tuvieron que padecer para que hoy nosotros podamos tener acceso a la Biblia libremente, para que hoy nosotros podamos adorar a Dios libremente, para que hoy nosotros podamos predicar de Dios libremente? Y también esto nos va a revelar mucho del carácter de Dios, del carácter de Jesús. Y el último
programa es sobre las profecías. ¿Podrían adivinos adivinar 2000 años antes de un acontecimiento que una cosa ocurriría? Puede que muchos crean, pues son adivinos, pero no eran adivinos. ¿Podría Daniel y Juan escribir las mismas profecías sin haberse ni siquiera conocido? No le busquen 20 patas al gato cuando el gato tiene 4. Es hora de que entregues tu vida a Dios. Es hora de que te entregues a Él y que le sirvas con todo tu corazón. Es hora de que los cristianos nos unamos y digamos al mundo: nuestro Dios vive, nuestro Dios es real y la Biblia tiene autoridad para guiar nuestras vidas. Dios me los bendiga. Antes de eso vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pido que bendigas a cada familia que vea este programa, que bendigas a cada persona que vea este programa, que el Espíritu Santo abra el entendimiento de las personas para que puedan entender y para que puedan comprender que tú vives, que tu amor es eterno, tu misericordia es eterna y que es lo más hermoso que les puede pasar a cada uno de ellos. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Así que cerré el otro programa diciendo que si para ser cristiano había que tener fe, para ser ateo hay que tener mucha más fe. Para comprobar las teorías que ellos quieren afirmar con mucha menos evidencia, se necesita tener más fe que para ser cristiano. Dios te bendiga, levanta tu torcha de victoria y grítale al mundo que eres cristiano, que Dios vive, que Dios es real y que vendrá por ti pronto para reunirse contigo en las alturas de los cielos. Dios me los bendiga. Besos y bendiciones. Buenas tardes, amigos y amigas que están viendo